El 21 de mayo del presente año, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para que las elecciones en México puedan anularse si se comprobaba intervención extranjera. Según el senador Monreal, la propuesta busca proteger la soberanía electoral ante desinformación, financiamiento ilegal o presiones internacionales. En seguimiento a esta propuesta, la reforma ya fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, con apoyo de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Sin embargo, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar ambiguo el concepto injerencia extranjera. La reforma modifica el artículo 41 de la Constitución, que regula la organización y legalidad de las elecciones. Ahora incluiría como nueva causa de nulidad la intervención extranjera comprobada en una elección, dejando al Tribunal Electoral la decisión final. La discusión deja preguntas importantes. ¿La reforma protegerá las elecciones o generará más conflictos políticos? ¿Quién decidirá qué cuenta como injerencia extranjera? ¿Las reglas electorales actuales son suficientes? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. Para nadie debería ser un secreto el hecho de que el mundo está viviendo una reconfiguración álgida. La correlación de fuerzas en nuestro globo está cambiando y sin duda América Latina también está sufriendo fuertes agitaciones, ¿no? Tan solo podemos hablar de que tenemos a múltiples naciones en procesos electorales abiertos. Acabamos de ver la primera vuelta de Colombia, estamos ante la segunda vuelta en Perú. Y ante la llegada de la segunda vuelta en Perú, el propio Estados Unidos está a la vuelta de una elección y ante eso pareciera entonces que es imperativo que los gobiernos blinden su soberanía democrática ante diversos embates que hemos estado viendo en nuestra región de América Latina. Y bueno, en ese sentido, esta reforma pretende blindar los procesos democráticos en nuestro país, definiendo que la injerencia, la intervención extranjera es una causal de la nulidad de un proceso electoral, de unos comicios. ¿Cómo lo ves, Fabiola, desde este análisis incluso geopolítico que tenemos en este contexto internacional? Muy importante esta aclaración que haces, porque ahora más que nunca la política interna debe de ser leída a la luz de la geopolítica, es decir, no podemos estar hablando de política nacional interna sin estar viendo lo que está sucediendo al exterior de nuestro país y las presiones en contra de nuestro actual gobierno. Entonces, lo que es más importante primero aclarar es que el artículo 41 constitucional ya prevé ciertas acciones de nulidad. Por ejemplo, cuando se usa dinero ilícito, cuando hay campañas fuera de lo legal, entonces ya tenemos ahí un antecedente, ¿no? Ya hay ciertas características, ciertos factores que anulan las elecciones. A este artículo 41 se le añade que una intervención, una injerencia extranjera también puede ser causa de nulidad y pues bueno, también se me hace importante aclarar que esta reforma no va a ser aplicada sino hasta 2030 por el proceso electoral que vive el país, porque hace falta una ley secundaria que sea la que articule y la que defina qué es lo que se va a considerar como intervención extranjera, pero decirlo que incluso ya nos podemos ir dando una idea, ¿no? Porque cómo se está viviendo la injerencia extranjera actualmente en los países de Latinoamérica es a través del algoritmo, ¿no? El gobierno del algoritmo y de estas campañas mediáticas que se están armando desde think tanks, desde medios internacionales. Hace unos días se reveló el Honduras Gate, que revela que no solamente es Estados Unidos interviniendo en contra de los gobiernos progresistas de la región, sino también el propio gobierno de Israel. Entonces estamos viendo una ofensiva bajo la cual tiene que haber un contraataque. A mí me parece que Estados Unidos está blindando sus leyes y su marco regulatorio para poder intervenir militarmente en los países de América Latina. Lo podemos ver más fácilmente en el National Security, que es este papel que le da
esta facultad de Estados Unidos de intervenir en otros países, y México tiene que ir hacia lo mismo, a buscar reglas, a buscar leyes que aseguren su soberanía nacional. Bueno, y de hecho creo que no es algo nuevo esta parte de la intervención. Creo que todos sabemos que América Latina durante finales del siglo XX pues se vio sumergido en varios autoritarismos, impulsados obviamente por Estados Unidos. Sabemos que existió la Operación Cóndor, sabemos que se han desestabilizado pues prácticamente estos regímenes democráticos o progresistas que van en contra de la idea de Estado liberal que trae Estados Unidos y que le encanta intervenir y que le encanta pues tener sus fichitas ahí en todos lados, pero yo creo que en México, si bien se entiende el sentido latinoamericano de por qué tenemos esa experiencia con el país vecino de lamentablemente querer imponer injerencias en el desarrollo democrático de nuestros países, también hay que ser honestos. México tiene también otro tipo de necesidades y creo que la atención de la agenda pública no debería estar tan concentrada en ello. ¿Por qué lo digo? En su momento el presidente López Obrador bien dijo, ¿no? O sea, la mejor política externa es la interior. Y hoy vemos que, se aplaude también que se está volteando a ver hacia la región latinoamericana de todo lo que ha estado pasando, pero se me hace hasta un poco incongruente también hablar de una soberanía extranjera cuando internamente quien está proponiendo esta iniciativa, que es Ricardo Monreal, no nos puede decir quién gobierna en su estado, que es Zacatecas. Zacatecas para mí es un estado fallido, es un estado donde pues el Estado de Derecho ha terminado por fallar, donde inclusive el nepotismo que hoy tiene, pues al tener a toda su familia en puestos de gobierno, pues nos hacen preguntarnos dónde está el verdadero interés de defender la soberanía. La soberanía no únicamente se tiene que defender contra el país vecino, contra el extranjero, también de manera interna tenemos situaciones de crisis, de seguridad, donde quien gobierna no es el Estado, es el crimen organizado y Zacatecas es el mejor ejemplo de ello. Con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 se ha hecho una reestructuración y una construcción y fortalecimiento de lo que se evoca como soberanía, ¿no? Es esa capacidad de, como mexicanas y mexicanos, decidir el rumbo que va a tomar nuestro país, ¿no? Por ende, decidir, por ejemplo, quién nos gobierna, por ejemplo, decidir qué tipo de alimento consumimos y tenemos en nuestra mesa, qué tipo de energías usamos y demás, ¿no? Ante estos momentos, como decía desde el inicio, en donde vemos a un Estados Unidos asediando al mundo por completo y utilizando diferentes mecanismos para intervenir, incidir en sus procesos económicos, educativos y por supuesto democráticos, creo que esta reforma no está fuera de la agenda para nada, todo lo contrario, creo que es más imperativa que nunca su establecimiento, porque por ejemplo ahorita nos enfrentamos ante la manipulación digital, ante el financiamiento opaco, ¿no? Los ciberataques con campañas coordinadas que están siendo potencializados por medio de bots que son financiados desde otras naciones. No, y sabemos que eso existe. Nada más aquí mi pregunta es, ¿por qué México se esperó a que saliera el caso de Rubén Rocha Moya para empezar a hablar de defender a la soberanía? La soberanía se tiene que defender todos los días. Claro que sí, porque antes la mejor política exterior era la interior. No importaba lo que pasaba en la región latinoamericana. ¿Te refieres al PRI? No, yo hablaba de López Obrador. Habla sobre el fortalecimiento de la política interior para que esa sea una buena política exterior. Hablaba del fortalecimiento a la industria naciente, a la economía, a las carteras mexicanas y también, por supuesto, al respeto de los recursos mexicanos. ¿Y eso Ahora lo podemos ver en Zacatecas? Esto no tiene nada que ver con la relación exterior. A mí me parece que la soberanía interna no puede existir sin la soberanía externa, ¿no? Claro. Es un primer paso para que se pueda hacer, para que podamos ejercer verdaderamente el artículo 39 constitucional, que justamente establece qué es la soberanía y qué entendemos como soberanía, ¿no? Que todo poder dinama del pueblo de México, es una soberanía popular. Claro. En ese sentido, la gente es quien escogió a los cargos de Morena, que actualmente gobiernan la mayoría de los estados, el Congreso, lo eligió el pueblo, etcétera. Pero en también, Zacatecas también lo eligió el pueblo. Déjame decirte que también el tema de la soberanía fue más álgido con un caso lamentable en donde se ha probado que agentes de dependencias extranjeras como la CIA estaban operando sin ningún tipo de permiso en territorio nacional. Desde ahí este discurso, o más bien este apelo que se hace de parte del gobierno federal, de parte del Movimiento de la Transformación hacia la defensa de nuestra soberanía, se ha vuelto más contundente, pero en realidad
realidad, insisto, esta reforma responde a una situación que estamos viviendo, yo creo que a nivel global, ¿no? En donde, por ejemplo, con ayuda de los vendepatrias, de los entreguistas, han tratado de mantener la narrativa de un narcoterrorismo, de un narcopartido, y que son por medio de estas narrativas en donde buscan pues incidir o cambiar el sentido del voto, cambiar la discusión hacia la política. No, y creo que estamos de acuerdo en que en el caso de Chihuahua se tienen que exigir cuentas, o sea, porque al final hay mecanismos para que tropas extranjeras entren a México y realicen esas funciones. Hay acuerdos internacionales que claramente fueron violados por la gobernadora Maru Campos, pero también por el otro lado, pues tenemos la incidencia de que por qué se esperaron a que saliera lo de Rocha Moya para poder empezar a legislar en esta materia. Creo que si tenemos el antecedente de Estados Unidos, si tenemos ahorita lo que está pasando en el contexto global, y no de ahorita, sino ya les decía, Operación Cóndor fue en los 70s. ¿Por qué nos esperamos hasta que vengan por Rubén Rocha Moya? Es más, yo lo veo, y yo creo que la gente en casa lo ve de la misma manera, como una pantalla para defender un narcogobierno. Lamentablemente eso es en lo que se ha terminado por convertir esta iniciativa, en la defensa de todo un movimiento que decía estar del lado del pueblo, a defender a una sola persona. Y aquí a la gente le invito, no defiendan a los políticos corruptos, defiendan las ideas, defiendan a sus movimientos, pero no defiendan a políticos que no merecen estar en ese espacio, que vendieron a la patria al ofrecerle al narcotráfico sus estados, sus administraciones, y no habría por qué existir un movimiento en defensa de Rocha Moya. Claro, solo decir que las políticas del gobierno de la transformación no son curitas ni bálsamos, son estrategias que vienen construidas de largos años y de largas luchas, por ejemplo, la lucha por la soberanía, y sí, decirle a la gente, no defendamos políticos, defendamos a la soberanía, defendamos la patria, pero sigamos hablando de esto en el siguiente segmento. Durante la mañanera del pasado 5 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal trabajará en un decreto para proteger Majahual, Quintana Roo, e impulsar el ecoturismo comunitario en coordinación con los habitantes de la región y la Secretaría del Medio Ambiente. El 4 de junio, durante el World Football Summit Monterrey 2026, Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y comisionado interino de la Liga MX, señaló que la Copa generará una derrama económica superior a $3,000 millones y la creación de 24,000 empleos en México. El 3 de junio, México, Brasil y Colombia emitieron un comunicado conjunto para solicitar un cese al fuego en Medio Oriente. El pronunciamiento, impulsado por los gobiernos encabezados por Claudia Sheinbaum, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, hizo un llamado al diálogo para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto. El 5 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gabinete de Seguridad en varios estados como en Sinaloa, donde se inhabilitaron 10 áreas de precursores químicos, además del aseguramiento de drogas, armas e hidrocarburos. Estas acciones representaron una afectación de 120 millones de pesos a la delincuencia organizada. Del 10 al 14 de junio se realizará la Feria del Taco en Nezahualcóyotl, Estado de México. El evento gratuito contará con más de 100 expositores. Y esas son las noticias más relevantes de nuestro país. Ahora pues sigamos hablando sobre esta propuesta, esta ley ya en materia de defensa de las elecciones, de la democracia, ¿no? La presidenta decía explícitamente en una de sus mañaneras que sí había un gran riesgo de una intervención, de una injerencia extranjera rumbo a nuestros comicios, que bueno, acabamos de vivir unos comicios en Coahuila en este fin de semana, pero sabemos que en 2027 se disputarán diversas entidades, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quisiera decir por qué sí realmente era necesaria y no es esta lógica de nos esperamos a que pasara esto para poder legislar, ¿no? La política de la Cuarta Transformación no estaba
bajo la lógica de los bomberazos ni de la improvisación, sino que tenemos a un país vecino en donde tiene elecciones ahorita en noviembre de este año y están utilizando o pretenden utilizar más bien a México como bandera electoral, ¿no? Y entonces esa situación ya ha pasado en México y lo que llega a hacer esta ley es blindarnos. Sí, ahí sería cuestión de que nosotros nos esperemos, como bien decía Fabi, a que llegue la reforma secundaria para evitar el tema de qué tan ambigua puede ser o qué tan arbitraria puede llegar a ser, como por ejemplo lo es la reforma al Poder Judicial, donde al final cuando se planteaba decían, oigan, pues es que al final realmente la gente no los va a elegir, y sí, o sea, la cúpula te elige al bonche de candidatos que van a aparecer en tu boleta y hay movilizaciones. Al final yo creo que las democracias se tienen que defender con instituciones y también con valores. Las instituciones en México son fuertes, pero siempre son perfectibles, y eso yo creo que es una característica de la democracia en América Latina. Yo creo que la manera en la cual se pueden hacer perfectibles sí es también teniendo estos blindajes ante amenazas del extranjero, pero ¿qué pasa con las amenazas internas también? Eso es más bien mi debate de por qué no tenemos algo que defienda la soberanía de manera interna, no únicamente con la parte de la seguridad, que sabemos que hay estados entregados prácticamente al narcotráfico o municipios. Si ustedes se van a la región sur del Estado de México, pues hay municipios donde tienes que entrar con halcón y con claves. O sea, a ese nivel de entrega de soberanía hemos tenido con el crimen organizado. Y también vemos cómo las operaciones de las elecciones en México se dan con el tema de la compra de voto legal a través de representantes de casilla, cómo todavía hay movilizaciones, actos anticipados de campaña. Hay toda una normativa enorme que nosotros debemos como mexicanos exigirle a nuestro gobierno que debe de tener para defender nuestra democracia, no únicamente con el país vecino, sino también con el desarrollo que ya se tiene de las elecciones. Bueno, el compañero Diego justamente habla de Morena y del crimen organizado. A mí me parece que reducirlo a partidos políticos termina siendo una situación muy simplista. Claro, estabas mencionando Zacatecas, y el Ricardo sur del Monreal. estado. Bueno, la mayoría de tus argumentos se basaron en atacar al gobierno de Morena. Entonces, no es mi culpa que sean sus gobernadores. Yo por eso hago y recalco en que reducir el crimen organizado a partidos políticos termina siendo muy simplista. Si nos vamos incluso a Jalisco con MC, ahí estaba Alfaro, el estado con más desapariciones, un estado incrustado también del crimen organizado, ¿no? Entonces, el crimen organizado termina siendo una cuestión también de soberanía externa. Lo que acaba de pasar en la montaña baja de Guerrero con las comunidades que fueron desplazadas, denunciaron que el armamento que utilizó el crimen organizado provenía de Estados Unidos. Los drones, las armas. O sea, por eso digo que sin soberanía externa, México no puede tener soberanía interna. ¿Y qué está pasando? Justamente Estados Unidos está haciendo una campaña que incluso pues ya documentos del Pentágono revelan que están utilizando justamente la inteligencia artificial para poder cambiar la percepción de la gente de los pueblos del sur global y que coincidan en que sea necesaria una militarización por parte de Estados Unidos. Lo estamos viendo en Ecuador con Daniel Noboa, en donde es un presidente, y hay que decirlo con todas sus palabras, narcotraficante. Su familia ha exportado toneladas de cocaína a Europa. Entonces, no está habiendo ninguna limpia. Me parece que igual a los tiempos, lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es ir adaptando también nuestra Constitución a estos cambios que están habiendo. Antes no existía el gobierno del algoritmo, ¿no? El gobierno de las campañas mediáticas, de las redes sociales, en donde se puede manipular la opinión pública y cambiar la percepción de las personas. Tenemos que transitar hacia ello. Lo importante también se me hace buscar los mecanismos adecuados para poder solucionar estos problemas, ¿no? ¿Qué vamos a implementar? Inteligencia artificial también para poder localizar estas campañas. ¿Con qué herramientas va a contar el Estado mexicano para poder hacer un escrutinio, para poder fiscalizar toda esta nueva realidad que están viviendo nuestros pueblos de América Latina? Y por eso yo considero también que los demás países que se mantienen en Latinoamérica en la vanguardia deberían de transitar también hacia estas modificaciones constitucionales y en sus leyes para poder asegurar
más las soberanías, ¿no? Claro, yo sé que debemos de cooperar internacionalmente para mejorar como mundo, como planeta, más allá de como país, simplemente es tener una visión de mundo y ya teniendo el precedente de lo que pasó con Maduro, sí es importante tener estos candados, o sea, porque no Un les secuestro. importó entrar a un país extranjero y llevarse a su cabeza política. ¿Qué le espera a México? O Claro, sea, aunado a ello, o sea, las declaraciones recientes de Marco Rubio, en donde compadeciendo ante el Senado dice los cárteles mexicanos están utilizando drones, los pueden utilizar contra nosotros, las palabras también de un enviado reciente que habla de que México sigue creyendo en su soberanía, claro que tenemos Claro. soberanía y hay que defenderla, ¿no? de hecho, se cruzó una línea muy peligrosa que creo que hasta antes de la Primera, Segunda Guerra Mundial no se había cruzado. Y eso nos debe de poner sí en alerta, pero también nos debe de hacer conscientes de que qué es lo que está pasando también internamente, porque si viene un ataque del extranjero, ¿cómo nos vamos a defender si las propias bases mexicanas están debilitadas? Tiene que haber Pues organización. como bien decías, las instituciones del Estado mexicano son fuertes, son perfectibles, tenemos que pulirlas, como así como se hizo con el Poder Judicial, porque por medio de ahí también estaban manipulando toda la arena de la política mexicana, ¿no? Esta práctica conocida como lawfare, como por medio de los medios, por medio del Poder Judicial y por medio de pues los aparatos de los políticos estaban tratando de pues desestabilizar el gobierno de la Cuarta Transformación, pero como bien decía Fabi, yo también me sumo a este llamado, no es una lógica de partidos ni de colores, sino más bien estamos hablando de la defensa de nuestra autodeterminación como pueblo, ¿no? De poder definir cuáles son nuestros gobernantes, cuál va a ser nuestro régimen y sobre todo, pues cuál va a ser el futuro de nuestra nación, ¿no? Sin tener estas lógicas de que se nos implanten narrativas como la de un narcoestado para que eso sirva de pretexto a pues potencias extranjeras además que son sumamente belicistas y que además tienen como principales negocios las armas, el crimen organizado, que sean ahora las que tengan algún tipo de autoridad moral para definir el rumbo de nuestra nación. Bueno, yo no creo que sea más bien algo que no existe, o sea, sí existen los narcogobiernos en México, el problema, como tú dices, es que es el pretexto que está esperando, sí, no, existen hoy en día. Existieron, Hoy en claro, día existen, comprobados por el propio gobierno de Estados y Unidos siguen existiendo. cuando habló El de problema García es, Luna. el problema Si es hablamos que de ese es un gran pretexto, claro, o sea, es pero un si gran hablamos pretexto que de no queremos que pase. narcoestado, si hablamos de narcoestado, el narcoestado, hay que decirlo fuerte y claro, es de Estados Unidos. Claro. Sí, o sea, es una realidad que existe. Porque en Estados son los Unidos, en principales. México, en el sur del Estado de México, o sea, es una realidad. El problema y lo que no queremos que pase es que sea el pretexto perfecto para que Estados Unidos venga aquí. ¿Cómo podemos evitarlo? Poniendo políticas de seguridad internas, eficientes y severas contra el crimen organizado y haciendo una verdadera depuración de todos esos narcopolíticos de manera interna. ¿Por qué? Porque ellos están a una crisis política de nosotros de entrar. Obviamente ese es un escenario que no queremos vivir, es el peor escenario posible Y que no vamos a permitir. y que lamentablemente ese discurso está perpetrando entre muchas élites mexicanas, entre la derecha, entre ciertos sectores poblacionales que para mí son muy reducidos, pero es el peor escenario. ¿Y cómo lo podemos evitar? Teniendo una política seria en contra de esos narcogobiernos que hoy existen. Sin duda en las elecciones de 2027, en las intermedias, va a haber de todo. Va a haber intervención por parte de Estados Unidos, va a haber intervención por parte del crimen organizado también en la jugada con Estados Unidos, va a haber también pues los propios intereses partidistas y en toda esa bola de intereses los mexicanos debemos de saber identificar cuando hay este tipo de campañas. A mí me parece que esta ley es un acierto en ese sentido. Se te necesita crear el mecanismo, eso sí, necesario, que logre articular que sean encontradas esas campañas en redes sociales, en plataformas digitales, ¿no? Me parece que la defensa de la soberanía es algo de lo que tenemos que estar hablando y, vuelvo a repetir, sin soberanía externa México no puede tener soberanía interna. Pues ahora se va a fortalecer, se va a tratar de blindar con esta ley y con muchas otras que vienen de la mano, pero insistir en que esto tiene que ver con la defensa de nuestra patria.